Solo quedaba una vela encendida en el alféizar de la ventana. Solo una. Las demás se habían apagado durante la hora que pasé sentada sola en la mesa, mirando los platos intactos. Las flores que se marchitaban lentamente y la estúpida tarjetita escrita a mano que le hice firmar el año pasado. En broma. Decía, para mi eterna Emory, por muy dura que se ponga la vida, siempre haré que tu cumpleaños sea el día más importante del año. Este año ni siquiera la miró. Exactamente a las 9:14 de la noche. La puerta principal se abrió con un crujido. Sin llaves, sin disculpas, solo el sonido de unas botas quitándose descuidadamente y su bolso cayendo al suelo. No me levanté. No hablé. Solo esperé. Entró en la cocina como si fuera un jueves cualquiera. No era mi cumpleaños, no era la noche en que me ignoró sin un solo mensaje. Y entonces vio la mesa, las velas, la comida, la tarjeta y a mí. Ah, dijo, eso es todo. Oh, ni un abrazo, ni un feliz cumpleaños, ni una explicación. Finalmente hablé en voz baja. ¿Esto es lo que me merezco? Fue entonces cuando estalló como si le hubiera pedido que escalara el Everest descalza. ¿En serio vas a hacer de esto un drama? Dios, Emory, no todo gira en torno a ti. Quizás tuve un mal día. ¿Se te pasó por la cabeza? La habitación quedó en silencio después de eso. Mi rostro debió haber dicho más que mis palabras. No estaba gritando. No estaba tirando cosas. Simplemente me quedé sentada. Me miró fijamente durante unos segundos. Su expresión cambió de irritación a culpa. Luego se acercó como si de repente recordara el guión. No quise decir eso, dijo con voz más suave. No quise decir nada de eso. Te quiero, ¿de acuerdo? Tocó mi mano, la misma mano que le había escrito esa estúpida tarjeta. Y por un momento, la dejé decirlo. La dejé besarme la frente y susurrar, solo estoy cansada. Como si eso lo borrara todo. Pero cuando fue a ducharse, me acerqué a su bolso. No sé qué buscaba, pero encontré algo que no debía. Un recibo de las 7:46 de la tarde, 2 copas de vino, un bistec, un salmón, 2 postres. De un restaurante al que habíamos dicho que iríamos juntos. Esa noche aprendí que el amor puede sonar como si no lo sintiera, sino como traición. La traición susurra con recibos. Salió de la ducha tarareando como si fuera una noche cualquiera y yo no hubiera estado allí sentada tratando de averiguar si estaba perdiendo la cabeza o mi matrimonio. Tenía el pelo húmedo recogido en un moño desordenado y llevaba esa sudadera extra grande que solo se ponía después de largas noches de fiesta, diciendo que era cómoda. Curioso, antes me parecía mona. Ahora parecía una armadura, algo que ocultaba la verdad que se aferraba a su piel. Pasó a mi lado y se dejó caer en el sofá con indiferencia, como si no acabáramos de compartir el peor momento de cumpleaños de la historia. La seguí en silencio, apretando el recibo con tanta fuerza que me dejó una marca en la piel. ¿Comiste? Pregasteris contó, sin levantar la vista del teléfono. No, respondí secamente. Deberías, murmuró, con los ojos aún pegados a la pantalla. No dejes que te baje el azúcar. Me senté en el reposabrazos junto a ella y desdoblé lentamente el recibo, colocándolo con cuidado sobre la mesa de centro como si estuviera manejando una granada. Lo miró, entrecerró los ojos rápidamente y luego su rostro se tensó. Apenas, pero lo vi. Esa pequeña grieta en su expresión que no pudo disimular lo suficientemente rápido. ¿Dónde lo encontraste? Pregasteris contó, intentando sonar despreocupada. Demasiado despreocupada. En tu bolso, dije. Esperé. Silencio. ¿Por qué estabas en Estels esta noche? Parpadeó. Me detuve allí a tomar algo después del trabajo. Necesitaba espacio. Te dije que el trabajo había sido horrible y no quería llevarme esa energía a casa en tu cumpleaños. 2 entrantes, Laia. 2 postres. Se rió. Una risita seca y hueca. ¿En serio? ¿Estás revisando mis recibos ahora? No me moví, no parpadeé, solo la miré. Y poco a poco, dejó de reír. ¿Quién era? Pregasteris conté, sin gritar,
solo pregasterís contando, como alguien que ya se está ahogando y pregasterís conta hasta donde llega el agua. No era él, empezó a decir, y luego se detuvo. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la televisión, como si una distracción pudiera salvarla. Es solo alguien de la oficina. No es nada. Pasaste mi cumpleaños con él. No quería que fuera así. Volvió a espetar. Ahí estaba. Ese mismo filo cortante de antes. Solo me pidió que habláramos tomando vino. No pensé que nos quedaríamos tanto tiempo. Pensé que podría volver antes de darme cuenta. Se mordió el labio, no por nerviosismo, sino por cálculo. Como si estuviera sopesando cuánto debía confesar antes de que yo dejara de hacerle pregasteris contas. Está casado, Emory, dijo finalmente. Es complicado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa palabra, complicado. Esa palabra solo significa una cosa, una traición que aún no se ha confesado del todo. Volví a mirar el recibo y entonces me di cuenta de algo más. La firma al final. No era la suya. Ni siquiera se parecía. Correo con letra cursiva descuidada. Ni siquiera había pagado. Deja que él pagara. No te pongas raro. Replicó al instante, a la defensiva. Solo fue cena, postre, vino y mentiras. Se levantó rápidamente, como si no pudiera soportar estar cerca de mí ni un segasterisco no más. Te dije que no quería hacerte daño. Siempre te tomas las cosas tan a pecho. Necesitaba respirar. A veces lo haces tan difícil. ¿Qué hago difícil? Pregasteris conté, con la voz temblorosa. Amarme. No respondió. Simplemente caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta. No la cerró de golpe, solo la cerró como si hubiera terminado por esa noche. Y yo era un ruido de fondo que podía silenciar. Me senté allí, rodeado por el parpadeo de la última vela, la cena intacta y el eco de sus palabras. Es complicado. Ella aún no lo sabía, pero yo iba a desentrañar cada detalle de esa complicación. Y no le gustaría lo que encontrara. No dormí esa noche. Simplemente me quedé allí, en la oscuridad, escuchando el suave zumbido del ventilador de nuestra habitación y el ocasional movimiento de su cuerpo a mi lado. Ella dormía profundamente. Sin culpa, sin tensión, solo una respiración tranquila, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, yo miraba fijamente al techo con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a sacudir la cama. Alrededor de las 4 de la mañana, me levanté sin despertarla y fui a la sala. El lugar aún olía a pasta fría y cera derretida. Me senté en el sofá, encendí la lámpara y me quedé mirando su portátil en la mesa de centro. Rara vez lo usaba en casa, decía que odiaba mezclar el trabajo con su espacio personal, pero yo sabía que lo guardaba allí para emergencias. O tal vez solo pereza. No lo sé. No debía haberlo tocado. Lo sé, pero algo me carcomía por dentro desde que vi ese recibo. Algo más profundo que los celos. Algo más frío. Lo abrí. Apareció la pantalla de inicio de sesión, como siempre. Y aquí está lo que probablemente olvidó. Hicimos esa contraseña juntos hace años. Una broma interna tonta de unas vacaciones en Oregón donde me intoxiqué con sushi de una gasolinera. Tilla MC Tom 2018. Todavía funcionaba. Cuando se cargó el escritorio, ni siquiera sabía por dónde empezar. Una parte de mí esperaba no encontrar nada. Que al abrir su correo electrónico o sus mensajes viera un montón de aburridas hojas de cálculo y notas de trabajo. Tal vez al gasterisco unos tableros de Pinterest con ideas para remodelar la cocina o carritos de Amazon guardados. Pero no, ahí estaba todo. No en su correo electrónico del trabajo, que estaba impecable, sino en una cuenta de Gmail aparte que no reconocía. El nombre era su segasterisco no nombre y un número. Probablemente una cuenta de respaldo que ella jamás pensó que encontraría. Revisé la bandeja de entrada con las manos temblando. Docenas de mensajes. La mayoría eran de él. Un nombre que no reconocía, Dinar. Pero no necesitaba el apellido. La forma en que le escribía dejaba claro que no se trataba de una simple charla entre compañeros de trabajo.
Eran mensajes largos y divagantes enviados a medianoche. Párrafos sobre cómo no podía dejar de pensar en su voz después de las teleconferencias. Quejas sobre su esposa. Insinuaciones de empezar de nuevo. Peor aún, sus respuestas. No solo juguetonas, íntimas y familiares. Ella le enviaba fotos. Nada explícito, nada que infringiera las normas de YouTube, pero lo suficiente para demostrar que estaba emocionalmente muy lejos de mí. Una foto de ella en el sofá con una copa de vino, con la leyenda, «Ojalá estuvieras aquí». Una selfie frente al espejo en la habitación del hotel, de aquel retiro de trabajo del mes pasado. Con la leyenda, «Esta cama es demasiado grande para uno». Pero lo peor, lo que realmente me hizo tirar la laptop al suelo, fue una nota de voz. Empezó con su risa, baja y susurrante. Luego dijo, «Le dije que lo amaba esta noche solo para que se callara». Me quedé paralizada, la laptop seguía reproduciendo música suavemente por los altavoces, su voz resonando en la habitación. Ni siquiera lloré. Simplemente me quedé allí sentada, aturdida, como si me hubiera atropellado un tren, pero demasiado entumecida para sentir el daño aún. Me dijo que me amaba para callarme en mi cumpleaños, y luego se durmió como si nada hubiera pasado. Recogí la laptop y la cerré en silencio, volví a la cama y me acosté a su lado. Se movió un poco, murmuró algo en sueños y extendió la mano hacia mí. Su brazo rozó el mío. No me moví porque ahora sabía que mañana fingiría que nada había cambiado. Pero la cuenta regresiva ya había comenzado. Por la mañana, había decidido dos cosas. Primero, no la confrontaría todavía. No directamente. No hasta que comprendiera la profundidad de todo esto. En ** no lugar, estaba harta de ser predecible. No iba a llorar. No iba a suplicar. Iba a observar atentamente, en silencio, con cuidado. Esa mañana se despertó como si no me hubiera hecho pedazos hacía apenas unas horas. Se estiró, bostezó, me deseó un soñoliento buenos días e incluso me besó el hombro. Un pequeño gesto automático que antes significaba algo. Ahora solo se sentía como el ruido estático que hacía para mantener la ilusión. Siento lo de anoche, dijo, atándose la cuerda. De verdad que no quería perder los estribos. Hagamos algo este fin de semana. Sí. Asentí, incluso sonreí. Pero por dentro, ya estaba revisando mi lista de tareas, la cuenta de Gmail. Había tomado capturas de pantalla, reenviado al *nos de los peores mensajes a una carpeta secreta que creé con un nombre de proyecto aburrido. Presupuesto para reformas 2021. Ella nunca la abriría. Odiaba las hojas de cálculo. Mientras se duchaba, volví a meter la mano en su bolso. Sé que no debería haberlo hecho, pero necesitaba saber más. Ya no era solo un marido traicionado. Era un investigador silencioso, un paso por detrás de una mujer que se creía más lista que yo. Su teléfono no estaba allí, pero encontré algo nuevo. Un recibo de estacionamiento de hacía 2 noches, no cerca de su oficina, ni siquiera cerca del centro. Era de un hotel boutique en el oeste de la ciudad, un lugar conocido por sus discretas estancias de negocios y sus bares de vinos en la azotea. Nunca mencionó ni una reunión con clientes. Volví a colocar el recibo exactamente donde estaba. Sin huellas dactilares, sin señales de manipulación. Fui cuidadoso. Esa mañana, incluso le preparé el desayuno. Tostadas francesas. Su desayuno favorito. Sonrió al verlo y dijo, «Eres un encanto». Y la forma en que lo dijo me revolvió el estómago como si fuera una mascota. Un fiel Golden Retriever que se sentaría y se quedaría quieto, incluso si alguien le rascara detrás de las orejas. La observé prepararse para ir a trabajar. La observé aplicarse el mismo pintalabios de la noche anterior. El mismo que no se le había corrido cuando llegó a casa después de tomar algo con una amiga. Se miró en el espejo, se giró hacia mí y me dedicó esa cálida sonrisa. La misma que solía darme cuando todavía éramos nosotros. Hoy tengo reuniones importantes, dijo, colgándose el bolso al hombro. Deséame suerte. Buena suerte, respondí con voz firme. Se inclinó, me besó en la mejilla y salió por la puerta como si nada hubiera pasado. En cuanto se fue, cogí las llaves.
Anoche ya había hecho una consulta falsa a ese hotel. Usé un correo electrónico desechable por si acaso. Esta mañana iba a ir en persona. Tenía pregasteriscondas. Si se hubiera registrado con su nombre, tendría suerte. Pero incluso si no lo hubiera hecho, la hora en el recibo del aparcamiento me daba una pista, una pequeña, pero suficiente. Y sabía cómo pregasteris contar con educación, cómo parecer el marido preocupado, el que perdió de vista a su mujer durante una supuesta conferencia. Lo que no esperaba era lo que encontré. No era solo su nombre en la reserva. También era suyo. Dinar, el mismo nombre de los correos electrónicos. Reservamos juntos, misma habitación, 2 noches, sin trabajo, con una conferencia incluida. Me quedé en el vestíbulo del hotel con una sonrisa cortés, agradeciendo a la recepcionista por aclarar mi confusión mientras algo en mi interior se desgarraba. 2 noches mientras yo pensaba que estaba de viaje de trabajo. Mientras arreglaba el grifo que goteaba del baño y le enviaba fotos del progreso como un idiota, volví al coche, me senté y cerré la puerta. Simplemente me quedé allí sentado. Sin música, sin moverme, solo la certeza de que mi matrimonio no estaba roto. Estaba podrido por completo. Pero ella no sabía que yo lo sabía. Y eso me dio algo que no había sentido en semanas. Poder. Ella quería complicaciones. Yo estaba a punto de convertirme en su peor complicación hasta el momento. No volví a casa de inmediato. Me senté en el coche frente al hotel durante más de 1 hora, con el motor apagado y la calefacción baja, observando a las parejas entrar y salir, riendo, tomadas de la mano, completamente ajeno a que un hombre se estaba desmoronando al otro lado de la calle. En algún lugar del último piso, 2 personas, mi esposa y un hombre al que ella una vez presentó como un simple compañero de trabajo, habían compartido servicio de habitaciones y charlado íntimamente mientras yo estaba en casa cambiando las bombillas del pasillo. Esa imagen se me quedó grabada como una lapa. Apenas podía respirar. Pero no lloré. No grité. No la llamé. No me precipité a una confrontación que termina con platos rotos y amenazas vacías. No, dejé que la situación se prolongara. Porque cuando alguien construye su mundo sobre mentiras, lo último que espera es el silencio. Cuando finalmente entré por la puerta principal, la casa estaba en silencio. Olía a suavizante para la secadora y a limpiador de limón. Su vela favorita estaba encendida en la encimera. Una vela de lavanda que usaba para relajarse. Yo era el único en casa. Fui directamente al dormitorio y saqué la caja de plástico donde guardábamos los documentos fiscales y otros papeles que la mayoría de las parejas olvidan que existen hasta abril. En el fondo de la pila había una carpeta de cartulina que no había abierto en años. Allí estaban los documentos de nuestra cuenta bancaria conjunta, junto con la información de acceso a una cuenta de emergencia que abrimos antes de nuestra luna de miel. Ella no sabía que recordaba las contraseñas. Me había hecho el tonto tanto tiempo que probablemente pensó que incluso las había olvidado. Pero no era así. No después de cómo solía hablar de independencia y de tener nuestras propias redes de seguridad antes de casarnos. Inicié sesión. El saldo era menor de lo que esperaba, mucho menor. Y entonces vi el historial de retiros. Transferencias limpias y discretas cada 2 semanas, lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas, pero lo suficientemente constantes como para crear un patrón. Y el destinatario, Dinar. Las transferencias estaban etiquetadas como reembolso por consultoría. Consultoría. Mi esposa le había estado pagando a un hombre con el que se acostaba, ya fuera por secreto o por culpa. Y de repente todo encajó. Su repentina paranoia con el dinero. Su insistencia en presupuestos separados. Sus extrañas discusiones sobre los límites financieros. Todo era preparación. Paso a paso. Había estado preparando el camino para escapar de este matrimonio. Un camino que ella creía que yo era demasiado despistado para darme cuenta. Pero aquí está el problema de ser el chico bueno. Olvidan que tenemos memoria. Que nos damos cuenta de todo. Incluso cuando fingimos no hacerlo. Esa noche, preparé la cena como si nada hubiera pasado. Un pollo asado, del que ella solía presumir ante sus amigas diciendo que yo lo hacía mejor que en cualquier restaurante.
Entró a las 7:26 de la tarde tarareando otra vez. La misma melodía fingida. Me besó en la mejilla como si no me hubiera traicionado hasta la médula. Le conté cómo le había ido en su importante reunión. Dijo que se había alargado. Incluso puso los ojos en blanco e imitó a su jefe. Asentí, le pasé una copa de vino y me reí cuando hizo un chiste sobre las intrigas de la oficina. Mientras tanto, miraba fijamente a la mujer que tenía enfrente, esa desconocida con el rostro de mi esposa. Esa mujer que mentía mejor que la mayoría de la gente respira. Después de cenar, se acurrucó en el sofá y me no si podíamos ver algo ligero. Le dije, claro. Escogió un programa de telerrealidad de mala calidad. Ni siquiera me fijé en la pantalla. Tenía la mirada fija en sus manos, en su sonrisa, en la forma en que se reía de cada giro argumental ridículo como si no estuviera viviendo uno propio en tiempo real. Y justo ahí, con su cabeza apoyada en mi hombro, decidí que no me iba a ir sin más. Eso sería demasiado fácil para ella, demasiado limpio. No, me aseguraría de que viera cómo se derrumbaba cada ladrillo de su vida secreta a su alrededor. Un paso silencioso y constante a la vez. Pasaron 3 días. No la confronté. No cambié mi tono. No dije nada fuera de lo común. Y creo que eso fue lo que más la asustó. Porque Laia me conocía bien. Lo suficiente como para notar que el hombre que solía exagerar cada emoción estaba de repente tranquilo. Demasiado tranquilo, como la marea que retrocede antes de la tormenta. No dejaba de contar si todo estaba bien. Has estado muy callado últimamente, dijo una noche mientras se cepillaba los dientes. Le dije que solo estaba cansado. El trabajo ha sido duro, murmuré. La misma excusa que ella usaba antes para evitar la culpa. La aceptó, pero vi el destello en sus ojos. La vacilación, la forma en que su sonrisa no le llegaba a las mejillas. Ella intentaba adivinar lo que yo sabía, pero no lo lograba. Ese fin de semana, nos invitaron a la fiesta de cumpleaños de uno de sus compañeros, un tal Vince, gerente de nivel medio, que cumplía 40 años. Ni siquiera nos caía bien. Nunca antes había dicho una palabra amable sobre él. Pero esta vez, insistió en que fuéramos. Será divertido, dijo. Nos distraerá. No discutí. Dije, claro. La fiesta era en un bar en la azotea del centro, uno de esos lugares con guirnaldas de luces y cócteles carísimos que hacen que la gente se sienta más rica de lo que es. Llevaba un vestido verde oscuro que no había visto antes. Dijo que era nuevo. Me conté si Dean lo habría elegido. Estaba deslumbrante. Y por primera vez en semanas, no sentí nada al mirarla. Ni amor, ni celos, solo una extraña lástima distante. Como la que sientes cuando ves a alguien que no se da cuenta de que está bailando sobre un suelo agrietado. En la fiesta, conocía al nos de sus compañeros de trabajo, la mayoría con ese tono incómodo y excesivamente amigable, como si se esforzaran demasiado por parecer normales. Fue entonces cuando lo comprendí. Lo sabían, o al menos lo sospechaban. Una mujer, la vecina de escritorio de Laia, creo, me dedicó una sonrisa comprensiva cuando Laia se fue a buscar bebidas. Casi le conté en ese mismo instante, pero no lo hice. Le devolví la sonrisa, no dije nada y dejé que el silencio se cerniera entre nosotras. Laia regresó con 2 bebidas, me dio una y me rodeó con el brazo. ¿Estás bien?, me susurró al oído. Mejor que nunca, respondí. Se rió. Una risa aguda y coqueta. Demasiado fuerte para lo que dije. Esa risa falsa que la gente pone cuando está ocultando algo. Todos se giraron un no. Al las miradas se detuvieron, pero Hila no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrada en mantener la ilusión de que todo estaba bien. En ese preciso instante supe lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, mientras ella estaba haciendo recados, bajé al sótano y rebusqué en una vieja caja de cartón en la que probablemente no había pensado en años. Cosas de la boda. El libro de firmas, las tarjetas de confirmación de asistencia usadas y una memoria USB. En esa memoria estaban todas las fotos originales de nuestra fotógrafa. Cientos de imágenes, incluyendo al nas que nunca me dejó publicar.
Demasiado personales, dijo. 2 para nosotros. Pero recordé una en particular. Una foto espontánea. Yaila con su vestido mirándome como si yo fuera todo su futuro. La subí. Luego programé una publicación para nuestro aniversario, que sería dentro de solo 2 semanas. Publicada con un pie de foto que decía, hace 8 años, pensé que, para siempre, significaba algo. Sin contexto, sin rabia, solo esa foto, esa mirada en sus ojos. Y un reloj programado para destapar todo. Entonces llamé a un abogado en silencio, le expliqué todo con discreción. Me dijo que tenía suficiente, más que suficiente. Registros financieros, pruebas de infidelidad y ahora posibles testigos de su lugar de trabajo. Dijo que podíamos presentar la demanda cuando yo estuviera listo. Le dije, todavía no. Porque Laia no había terminado de mentir, y yo no había terminado de vigilarla. El cambio fue pequeño al principio. Un detalle que se le escapó aquí. Una pregasteris con la inusual allá. Fue sutil, pero ella lo sintió. Me aseguré de ello. No grité. No la acusé. Ni siquiera me inmuté. Simplemente la dejé retorcerse en su propia cabeza mientras yo ajustaba una pequeña variable a la vez. Y para alguien como Laia, que construía sus mentiras sobre patrones predecibles, mi imprevisibilidad era como una grieta que se formaba bajo su máscara cuidadosamente elaborada. Empezó un lunes. Salí de la llegué a casa antes de que se despertara. Ni una nota, ni un mensaje, ni el típico mensaje de buenos días con un meme tonto. Solo silencio. Luego no contesté su primera llamada ni la segasteris con A. Finalmente me envió un mensaje alrededor del mediodía. ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Le respondí 6 horas después. Ocupado. ¿Todo bien? Ella respondió con una sola palabra. Raro. Raro. Qué ironía viniendo de ella. Seguí haciendo lo mismo toda la semana, cambiando mi ritmo ligeramente cada día. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, pero nunca le dije cuándo. Moví algo de ropa a la habitación de invitados. Dije que era por mis ronquidos. Me reía más por teléfono cuando estaba con ella, pero nunca le expliqué por qué. No era mucho, solo lo suficiente para que me mirara 2 veces. Solo lo suficiente para recordarle que el control es una ilusión. Luego vino el golpe de gracia. Ese sábado, le dije que iba a casa de mi amigo Reed. Noche de chicos, algasteris con las películas antiguas, cervezas, nada serio. Ella asintió y dijo, que te diviertas. Con ese mismo tono desdeñoso que usaba cuando creía tener el control absoluto. ¿Tarjetas? No hizo ni asterisco na pregasterisconta de seguimiento. Ni siquiera levantó la vista del teléfono y la dejé creer que no estaba presente por esa noche, pero no era así. Aparqué a 3 cuadras y esperé. A las 8:52 de la tarde, salió de la casa sola. Sin llamar antes. Sin avisarme. Iba vestida de una manera que no se había vestido para mí en años. Tacones, pelo suelto, pintalabios rojo oscuro. El mismo que usó en mi cumpleaños. La seguí. No, no como un acosador. No necesitaba esconderme entre los arbustos ni disfrazarme. Sabía a dónde iba antes que ella. Cuando alguien engaña durante mucho tiempo, sus patrones dejan de ser secretos. Se convierten en rutinas. Se encontraron en un bar de vinos cerca del parque, no en el hotel esta vez. Público, informal, abierto. Probablemente pensó que así parecía inocente. Me quedé al otro lado de la calle, fuera de su vista. Teléfono en mano, cámara lista. No se besaron. Esta vez no. Pero la comida. Estaba allí. El tipo de conversación que tienes con alguien que ya conoce tu cuerpo. En un momento dado, se inclinó y le tocó la mano, y capté el instante exacto en que miró a su alrededor. Paranoica. Se miró en el reflejo de la ventana junto a su mesa. No una, sino 2 veces, rápido. Fue entonces cuando supe que lo sentía. La tensión, el cambio. Algo en su interior le susurraba, él lo sabe. Pero ella aún no confiaba en ese susurro. Lo ignoró, sonrió,
rió más fuerte. Pero siguió mirando su reflejo como si pudiera traicionarla. Se fue una hora después, sola de nuevo, y caminó a casa como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, le preparé un café. De prensa francesa, su favorito. Me senté frente a ella en la cocina y la observé mientras intentaba disimular su cansancio. «¿Estás bien, Pregasteris?» Conté con cuidado. «¿No dormiste bien?», dijo. «¿Sueños raros sobre qué?». Me miró. Una larga pausa. «No recuerdo». Era mentira. Y le supo amargo en la boca. Lo vi. Soñé que nos observaban, dije con naturalidad, mientras tomaba un sorbo de café. Se quedó paralizada un instante. Fue suficiente. Supongo que eso es lo que provoca la culpa, añadí, sonriendo. Su risa llegó tarde. Demasiado fuerte otra vez, igual que en la fiesta. Estaba perdiendo el control. Y ahora que estaba al límite, era el momento de darle un empujón. Ocurrió exactamente como yo quería. Lento, silencioso y devastador. Sin gritos, sin peleas dramáticas en la cocina, sin súplicas en el suelo, solo un instante, deliberado, quirúrgico, definitivo. Todo empezó con el sobre. Nuestro aniversario llegó 2 semanas después. Esa mañana, le dejé un sobre blanco en la mesa de la cocina. Sin nota, sin tarjeta elegante, solo su nombre escrito a mano en el anverso. Cuando entró y lo vio, yo ya estaba vestido, de pie junto a la puerta, con las llaves en la mano. Sonrió como si pensara que por fin había superado la tensión, que tal vez estaba intentando arreglar las cosas. Abrió el sobre sin dudarlo. Dentro estaba la foto. La foto, esa foto espontánea de la boda de la memoria USB, aquella en la que me miraba como si yo fuera su mundo entero. La había impreso en blanco y negro. En el reverso, había escrito 7 palabras con letra pulcra y uniforme. Me mirabas diferente entonces. Eso fue todo. Sin confrontación, sin lista de lo que había encontrado. Solo esa foto y esa frase. La miró fijamente como si fuera un rompecabezas que no pudiera resolver. Le temblaban las manos. Su sonrisa se desvaneció. Abrió la boca, pero no dijo nada porque en el fondo ya lo sabía. Estaré fuera un rato, dije con naturalidad. No me esperes, me gritó. Emory, espera. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? No respondí. Simplemente salí por la puerta. Esa tarde, la publicación del aniversario se publicó en las redes sociales. Esa foto en blanco y negro, ese mismo pie de foto, de hace 8 años, pensé que ese para siempre, significaba algo. Empezaron a llegar comentarios de amigos y familiares, confundidos, preocupados. Una de sus compañeras de trabajo incluso me envió un mensaje directo. Ya era hora. Esa misma noche, regresé no a casa, sino al apartamento que había alquilado discretamente una semana antes. Totalmente amueblado, de una habitación, listo para entrar en materia. Ya había trasladado la mayoría de mis cosas esenciales mientras ella estaba en el trabajo. El resto, trajes viejos, un par de tazas, mis libros, estaban en cajas esperando en el maletero. Pero lo más sorprendente fue que no vino a buscarme de inmediato. No, esperó 3 días. Y entonces apareció, no en casa, sino en mi nuevo apartamento. No sé cómo encontró la dirección, pero estaba parada afuera de la puerta, pálida, en silencio, sosteniendo la misma foto. Me lo merezco, dijo en voz baja. Me merezco algo peor. Pero tenía que decirlo en voz alta. Me miró. Su voz se quebró. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace mucho, dije. Lo arruiné todo, susurró. Pero nunca dejé de amarte. La miré fijamente durante un largo rato. Y por primera vez en semanas, no sentí ira. No sentí sed de venganza. Sentí que todo había terminado. Me detuve. Dije, no te odio, pero dejé de amarte en el instante en que elegiste a otra persona la noche en que se suponía que yo era más importante. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras.
Solo un sollozo silencioso, de esos que te estremecen pero no emiten sonido al asterisco no, y la dejé llorar. Pero no la abracé porque ya no le pertenecía. Y esa fue la sensación de paz más grande que había tenido en años. Ella se fue. No volvió a llamar. Y yo, me reconstruí. Tomó tiempo, pero la paz llegó. Nuevas rutinas, nuevas personas, nueva alegría. Un año después, conocí a alguien que no se inmutó cuando me quedé callada. Que no transformó la culpa en silencio. Que de hecho recordó mi cumpleaños y no solo lo recordó, sino que también lo hizo suyo. Y en ese cumpleaños, mientras soplaba las velas en una habitación llena de risas, miré a mi alrededor y finalmente comprendí lo que Laia me había dado sin querer. Libertad. Rompió la versión de mí que habría seguido perdonando, esperando, soñando, y ahora ya no espero a ser amada de la manera correcta. Soy